Buen día, buena tarde, buena noche, hermano, hermana. Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Vamos a ver hoy lo que es benignidad. Y, por ejemplo, cuando vimos amor de Dios, el caso de Man y el caso de Gesed, vemos en el caso de Man, ¿verdad?, que implica atender. Ahorita vamos a ver aquí cómo el ser benigno es atender. Y esto es pero también, por ejemplo, cuando vemos Gesed, amor de Dios, está implícito benignidad. Entonces, al parecer, benignidad es uno de los matices o aspectos del amor de Dios, ¿sí? Y bueno, vemos, por ejemplo, aquí lo que se refiere a benignidad es la cualidad de benigno. Ser benigno es una persona afable, benévola, piadosa. Es una persona templada, suave, apacible, ¿sí? Entonces, aquí, quien tiene la cualidad de benigno o de benigna, ¿verdad?, se caracteriza por mostrar buena voluntad, ¿sí?, comprensión, simpatía hacia un grupo de personas o hacia alguien. Pero obviamente esto no implica con una ventaja. No está implícito una ventaja. Es que es una característica implícita de la persona. Pero estamos hablando en este caso de los creyentes, de los hijos de Dios. Y si está implícita es porque es un aspecto del amor de Dios, ¿sí? Y que quiere decir que eso es algo que ha sido escrito por el Espíritu Santo. Y bueno, de hecho, benignidad, ¿verdad?, está dentro del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí, la benignidad vienen a ser los valores de algo o de alguien que tiene como esencia el ser bueno. Entonces, fíjate bien, aquí tiene como esencia, ¿sí?, como naturaleza el ser bueno. Y nuevamente, hermano, esto se aplica, pues, o se debe de aplicar para los creyentes, ¿sí? Porque estamos hablando de la benignidad que proviene de Dios. Y mientras no experimentemos el amor de Dios, no vamos a reflejar ese aspecto del amor de Dios que es benignidad, ¿sí?, que es ser bueno, que es la esencia de bueno. Y esto implica nuevamente la naturaleza, pero en Cristo Jesús Dios nos hace participantes de su naturaleza. Por eso el Espíritu Santo trabaja en el creyente, para que estas características del amor de Dios se manifiesten, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Fíjate, benigno de latín benignus, compuesto por dos vocablos, bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Entonces, quiere decir que es una persona, ¿verdad?, que por naturaleza, desde su nacimiento, es bueno, ¿sí? Es bueno o es buena, dependiendo, ¿verdad?, si es hombre o mujer, ¿verdad? Alguien o algo concebido o creado para el bien, ¿sí? Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que esto solamente puede provenir de Dios. Nos dice Salmos 2:7, yo publicaré el decreto. Adonai ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces aquí Dios, hermano, es bueno. Y entonces lo que Él engendra, ¿verdad?, lleva ese mismo aspecto de su amor, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces Jesucristo tiene la genética de su Dios y su Padre, ¿sí? No tiene genética de mujer, tiene genética celestial divina. Entonces tiene las mismas características de su Padre. Los mismos atributos de su Padre fueron expresados en Cristo Jesús.
El amor, Dios es amor y ese amor fue expresado en Cristo Jesús. Jesús es el amor de Dios, ¿sí? Nos dice Lucas 3:22, vamos a leer del 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En qué se complace Dios? En donde están sus principios. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia conforme a su diseño. ¿En qué se complace Dios? En todo lo que lleva su genética, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque realmente Jesús estaba expresando todo lo que es Dios, estaba expresando la verdad y la verdad no como un concepto, sino la verdad que es Dios. Dios es la verdad y eso es lo que vino a expresar a Jesucristo, vino a dar conocimiento, a darnos a conocer la verdad, esto es a Dios, a su Padre. Y con esto todos sus atributos y todas sus características, las características de su amor, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, aquí quiere decir, ¿verdad?, que el que tiene la cualidad, el que tiene la esencia, el que tiene la naturaleza de benignidad, de ser benigno, ¿sí?, de hacer benignamente, pues solamente es Jesucristo, ¿sí? Porque si Dios es amor y la benignidad es uno de los aspectos del amor de Dios, entonces, hermano, Jesucristo descendió el amor de Dios y por lo tanto este aspecto del amor de Dios que es la benignidad. Entonces aquí, hermano, la cualidad, la esencia y la naturaleza de benignidad, de ser benigno, de hacer benignamente solamente es y está en Jesucristo, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Ok. Entonces, una persona que es benigna es una persona, ¿verdad?, que muestra ser útil, ¿sí? Pero no con ventaja, hermano, ¿sí? Entonces, hay quien se va a acercar a ayudar, ¿verdad?, porque quiere sacar ventaja, quiere ocupar una posición, ¿sí? Entonces, quiere que lo vean o la vean, ¿sí me explico? Entonces, el que tiene esta característica o este aspecto del amor de Dios, hermano, no está implícito la ventaja personal, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí lo que Dios quiere es hacernos partícipes de esta cualidad, aceptando, por supuesto, el sacrificio de Cristo por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí la benignidad es una cualidad, o viene a ser un aspecto, o viene a ser matiz, el matiz, ¿verdad?, uno de los matices de lo que es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, benignidad nos dice aquí del Hebreo 6031, que quiere decir deprimir. Aquí implicaría, hermano, que no te sientes por encima de los demás, ¿verdad? Dice abatir, dice, nos manda a 6030, que es ana raíz primaria, que es mirar, oír, prestar atención. Y en realidad esto de mirar, oír, prestar atención tiene que ver, hermano, cuando vimos lo que es Ma'an, que es amor de Dios, vimos, ¿verdad?, que es 4000, del hebreo 4616, que es atender, pero nos manda igual a 6030, ¿verdad?, que viene a ser aná, que es mirar, oír, prestar atención, responder, atender. Entonces, aquí es muy importante, hermano, que cuando una persona manifiesta este aspecto del amor de Dios, es una persona que va a atender,
que va a prestar atención, que va a poner oído, va a mirar qué es lo que te está pasando, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver precisamente con el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios, hermano, tiene varios matices, varios aspectos, hermano, varias cualidades. Y la benignidad es una de ellas, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver con que te presten atención, ¿sí? Fíjate, imagínate que y bueno, cuando vimos creo que fue Man, ¿sí? Realmente el Señor atendió el clamor de Israel ahí en Éxodo 4, en Éxodo 2, en Éxodo 3, 7, 9, ¿verdad? Atendió el clamor, la intercesión, la súplica, ¿verdad? Porque estaba en aflicción Israel. Pero Dios atendió, es decir, volteó a ver, puso, hermano, atención a través de su oído, a través de su ver, de su mirar. Entonces, aquí está implícito, hermano. Por eso, hermano, muchas veces hay hijos que se quejan y dicen, ¿verdad? Mi papá ni me voltea a ver, mi mamá ni me voltea a ver, ya llegué, nadie me contesta. O sea, no están poniendo atención que hay un hijo con la necesidad, ¿verdad?, de una respuesta. Y entonces Dios, cuando presta atención al clamor, a la súplica de su pueblo, trae una respuesta. Es muy importante, hermano, el atender. Es muy importante. Y ahora, cuando atiendes a alguien, estás entendiendo qué es lo que te está diciendo, ¿sí? Esto, hermano, no de uno mismo, es por el Espíritu Santo a los que estamos en Cristo, ¿sí? Entonces está implícito, hermano, precisamente el atender, ¿sí? Y está implícito nuevamente el sentido de la vista, ¿verdad? El sentido del oído y el entendimiento, ¿sí? Nos dice aquí, fíjate bien, segundo libro de Samuel 22:36, vamos a leer del 32, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Adonai? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como ciervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces, la benignidad, hermano, de Dios nos engrandece. El pueblo de Israel fue engrandecido porque Dios en su amor tuvo benignidad, hermano, ¿sí? De atender, de poner su oído, de voltear a escuchar el clamor, de ver su aflicción, ¿sí? Entonces, vemos que de ahí se deriva, ¿verdad?, que realmente manda a Moisés y que le diga a Faraón que Israel es su hijo. ¿Engrandeció a Israel? ¿Sí o no? Claro que sí, hermano. Entonces, la benignidad del Señor nos engrandece, hermano. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que Dios nos oye, desde el momento en que Dios nos mira, ¿verdad?, y trae una respuesta, ¿verdad?, eso nos engrandece, hermano. Entonces, fíjate bien, cuántas respuestas de intercesión, de clamor, de súplica, hermano, has tenido tú, ha tenido la iglesia, ha tenido el cuerpo de Cristo, y es porque el Señor ha engrandecido. El Señor, cuando responde, engrandece, y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, cuando Él miró, escuchó, atendió el clamor, vio la aflicción del pueblo de Israel, lo atendió y respondió, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien aquí lo que nos dice también benignidad. Nos dice aquí del Hebreo 2617, bondad hacia Dios, piedad. Bueno, esto en realidad, hermano, cuando vimos me parece que es man, ¿sí? Uh-huh. Pues es precisamente está relacionado con atender. Por eso, hermano, nos engañamos cuando decimos, ¿verdad?, que tú amas a tus hijos.
Y atender, hermano, es ponerles atención, prestar atención de que necesitan zapatos, necesitan vestido, necesitan para la escuela, necesitan tu tiempo. Estás atendiendo las necesidades de tus hijos, ¿sí? Entonces, a veces, hermano, es fácil que nos engañemos que realmente amamos, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, del Hebreo 2617 Gesed, que vimos que es amor, y que dice que es bondad. Nos dice benevolencia, misericordia, benignidad, bien, bondad, clemencia, ¿sí? Gracia, agradecimiento, amor, agradecido, ¿sí? Nos manda 2616, que es hasad, ¿sí? Dice agachar el cuello solamente en cortesía a un igual. Ser amable. Entonces, aquí, hermano, cuando hay benignidad de parte de Dios para nosotros, hermano, no podemos agachar nuestra cabeza, hermano, solamente tomando a Dios como un igual. No, hermano. Tiene que ser en agradecimiento. Tiene que ser en que estés humillando tu espíritu en la presencia de Dios. Y solamente, hermano, lo exterior, bueno, es que agaches el cuello en caso de que no te puedas o te quieras postrar. Pero tu espíritu, hermano, sí tiene que estar postrado, humillado en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque uno lo puede hacer en lo natural, en lo físico, ante uno que es igual que tú. Pero Dios no es igual que nosotros, hermano. Nosotros no somos igual que Dios, ¿sí? Él es el supremo, el todopoderoso, el creador, el dador de vida, ¿sí? Él nos envió a su amado Hijo Jesús. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces nos dice aquí Oseas 2:19, dice, vamos a leer desde el 18, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Entonces aquí, ¿verdad? Dios desposará en amor, hermano, porque esto son características del amor de Dios. Hermano, el que ama con el amor de Dios está haciendo justicia. El que expresa o manifiesta benignidad está manifestando un aspecto del amor de Dios, ¿sí? Entonces, el Señor, ¿verdad? Aquí va a desposar en amor, en cualidades de su amor, ¿sí? En atributos y en su naturaleza misma, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Vamos a ver aquí, benignidad. Nos dice del griego 5544. Dice restotes, dice utilidad, excelencia moralmente en carácter o presencia, benignidad, bondad, bueno. Nos manda 5543, que dice empleado, útil de manera moral, benignidad, benigno, bueno, fácil, mejor, ¿sí? Entonces, hermano, aquí es una característica del amor de Dios, pero aquí dice de manera moral. No puede ser que tú digas o que estés expresando, porque no sería así, hermano, esa benignidad, hermano, como del amor de Dios, ¿verdad? Cuando moralmente, hermano, no tienes excelencia, ¿sí? Tiene que haber una armonía de nuestra moral, de lo que es nuestra alma, de lo que es de nuestra mente, con lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si realmente el Espíritu Santo ha escrito en tu corazón, si realmente tú has experimentado el amor de Dios, hermano, esto tiene que manifestarse, pero también a nivel moral, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque está interrelacionado lo que es espíritu, alma, cuerpo, ¿sí?
Entonces nos dice aquí, vamos a leer Romanos 2, vamos a leer, dice el 4, pero vamos a leer del 1 al 4, dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? O sea, que la benignidad, hermano, es riqueza de Dios. La benignidad es riqueza del amor de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Dice paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es bueno, Dios en su amor es bueno, hermano, y no emite un juicio inmediatamente. Entonces, en su benignidad, Él lo que quiere, ¿verdad?, es guiarnos al arrepentimiento. Es que recapacitemos, que reconsideremos, que reflexionemos, hermano. Y si estamos en Cristo Jesús, hermano, que clamemos al Espíritu Santo, ¿sí? Para que sea a la luz del Espíritu Santo. Entonces, es en ese sentido. Uh-huh. A ver, nos dice aquí Gálatas, bueno, aquí vemos la benignidad viene a ser parte de lo que es fruto del Espíritu. Dice el Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, fíjate bien que si nosotros manifestamos en Cristo Jesús todas esas características del amor de Dios, contra eso no hay ley, hermano. No hay ley. Está por encima. Esto, hermano, es experimentar libertad. Y Dios nos quiere hacer partícipes realmente de lo que es la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Que experimentemos realmente la verdad y que experimentemos realmente la libertad. ¿Sí? Entonces es en ese sentido. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y por qué dice vestíos? Porque ¿sabes qué es lo que nos viste, hermano? Cuando vemos en el antiguo pacto, nosotros vemos, ¿verdad?, que realmente el Señor vistió a Aarón de honra, de gloria, para que entrara realmente a su presencia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que nos viste a nosotros, hermano? El corazón, la santidad. Lo que dejemos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida, ¿sí? Y que entonces todo lo que dejemos trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad?, vaya cambiando nuestro corazón y esa va a ser nuestra vestidura. Por eso Dios dice en uno de los versículos, no sé si viene aquí, ¿verdad?, vestíos, que nos revistamos de Cristo, ¿sí? Y aquí está diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. La misericordia de Dios es entrañable, es decir, hermano, viene de sus entrañas. Todo esto, hermano, es de fuego, porque las entrañas de Dios son fuego, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. Si realmente nosotros no estamos vestidos de esta manera, hermano, no nos podemos perdonar unos a otros, porque esto viene a ser aspectos, características, hermano, de lo que es el amor de Dios, y el amor de Dios nos lleva a perdonar. Entonces yo por eso, hermano, veo, ¿verdad?, que en las iglesias, pues sí, hermano, todo el mundo siente euforia, hermano,
Pero la cuestión es de que si la gente no perdona, es que tú no has experimentado el amor de Dios, porque el amor de Dios lleva a perdonar, ¿sí? Y entonces, el amor de Dios aquí ya está hablando de aspectos del amor de Dios. Quiere el Señor que nos vistamos de eso, que eso se vea reflejado en tu actitud, en tu hablar, en tus acciones, en tu comportamiento, en tu conducta, ¿sí? Y no que, hermano, entres con una actitud a la iglesia y saliendo y en tu casa tengas otra actitud. Es en ese sentido porque entonces no hay testimonio, ¿sí? Entonces, hermano, está diciendo que el vestido tiene que tener aspectos, características, hermano, de lo que es el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice 1 de Pedro 2:3. Desechando pues toda malicia, bueno, vamos a leer desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. ¿Dónde está el engaño? En el corazón, hermano. Un corazón no transformado, ¿sí? Hipocresía en el corazón, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, hermano, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hermano, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, la leche espiritual no adulterada, el Señor no la da porque es parte de su benignidad, parte del aspecto del amor de Dios que es la benignidad, ¿sí? Entonces quiere, ¿verdad?, que gustemos de esa benignidad, que gustemos, ¿verdad?, realmente que deseemos esa leche espiritual no adulterada, ¿sí? Ya sea, hermano, que estés en Cristo apenas y que la estés recibiendo, o ya es, hermano, que estés en Cristo, ¿verdad?, mucho tiempo y que estés dando esa leche espiritual no adulterada, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque eso es primordial, ¿sí? Porque la leche espiritual no adulterada, ¿para quién es la leche? Para alguien que no tiene dientes, para un bebé. No le puedes dar, hermano, alimento sólido porque no tiene ni las enzimas ni tiene dientes para poderlo comer, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice aquí benigno, del hebreo 2896, que es tov, que dice bueno en sentido más amplio. Dice hombre bueno, mujer buena, el bien, cosas buenas, bienes. Nos dice abundancia, dice agradable, agradar, alegrar, alegre, amigablemente. Nos dice beneficio, benevolencia, benigno, bien. Aquí vuelve a decir lo mismo. Dice feliz, favor, fértil, humanamente, misericordioso, etcétera. Es amplio el significado, ¿sí? Y entonces vemos Salmos 69:16. Dice, respóndeme Adonai, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Entonces, hermano, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que la misericordia de Dios es benigna. ¿Sí? Tiene benignidad la misericordia de Dios. Y por supuesto, todos los atributos de Dios deben tener benignidad. Así, mi hermano, o sea, está implicando amor, así como todos los atributos de Dios están ceñidos de fidelidad. ¿Sí me explico? Entonces, es en ese sentido. Benignidad del hebreo 5273, que es Naim, dice delicioso, agradable, deleitoso, delicia, dicha, dulce, suave, ¿sí? Nos dice Salmo 135:3, alabad a Jah porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno, ¿sí?
Nos dice aquí otro significado de benignidad, 5543 del griego, que es restos. Nos dice empleado útil de manera moral. Bueno, esa sí ya la habíamos visto, ¿verdad? Dice, nos manda 5530 del griego, ¿verdad? Que es raomai, que es proveer lo necesario, ¿sí? Pastar, dar. Y nos dice aquí, Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Sí? Él es benigno, hermano. Dios es misericordioso, Dios es perfecto, y esto implica, hermano, que hace salir su sol para justos, injustos, para buenos y para malos. Y entonces el Señor quiere así, cuando Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, porque Él es así. Si nadie lo va a poder reclamar a Dios, tú a mí no me diste, nada más les dices a los que tenían a Cristo, a tus hijos, no, nadie le va a poder reclamar a Dios, hermano, porque Él es benigno, Él es misericordioso, Él es perfecto, ¿sí? Ok. Porque esa es realmente la naturaleza del Señor, ¿sí? Aquí Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿sí? Entonces, malo, malvado o cruel viene a ser muy diferente, viene a ser lo contrario, hermano, de benigno, ¿sí? Entonces, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros Cristo. Cristo nos perdonó, hermano, cuando nos convertimos completamente de favor, ¿sí? Nos dice aquí primera de Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿sí? Entonces, el amor es benigno, hermano. El amor hace lo bueno. El amor es útil, ¿sí? El amor atiende. El amor mira tu necesidad, escucha tu necesidad, atiende tu necesidad, responde a tu necesidad, ¿sí? Entonces, el amor de Dios es benigno. Fíjate, el amor es sufrido, pero ya dijimos que no es de que estés sufriendo físicamente o almáticamente, hermano. El amor es sufrido implica que tienes un espíritu largo, hermano, en responder con longanimidad, ¿sí? Entonces, y es benigno. Atiende. Entonces, una persona que dice amar, pero no tiene un espíritu con resistencia, no tiene un espíritu con longanimidad, hermano, pues obviamente no es benigno. Ese amor no es benigno, no es de Dios. Viene a ser entonces el amor de la carne, ¿sí? Ok, nos dice aquí benignidad del griego, 2138, eupeises, dice, bueno para persuasión, benigno. Y nos dice aquí, Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces la sabiduría, hermano, es uno de los atributos. Es un principio que nosotros debemos de vivir, hermano, pero es benigna, ¿sí? La que dice la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, buena, útil, hermano, ¿sí? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Después aquí benignamente, ¿verdad? Dice del hebreo 3814, que es lat, que dice propiamente silencioso, benignamente, calladamente. Segundo libro de Samuel 18:5 dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí la benignidad, hermano, es un aspecto, una cualidad, una expresión de lo que es el amor de Dios y tiene que ver con atender, con mirar, con oír, con responder a lo que estás atendiendo, ¿sí? Entonces, pero esto, hermano, no va a ser posible si no experimentas el amor de Dios, si en tu corazón no está escrito amor, el amor que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto bajo manto de